Buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Toque Final, la mejor forma de concluir una semana e iniciar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Se produjo esta semana la renuncia de Pavel Isa Contreras como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Ese ministerio va a ser fusionado con el Ministerio de Haciendas. Son parte de los planes que tiene el gobierno y me imagino que se ha encaminado el trabajo para esa integración, para esa fusión. La renuncia no deja de ser un poco llamativa porque aunque eso vaya a ocurrir, eso aún no ha ocurrido. Pero además, se supone que Isa Contreras es de los ejecutores de esa reformulación del Estado. Entonces, una vez concluida, ya que se va a proclamar o se va a producir la fusión, como es natural, se queda con la entidad que es la que va a encabezar y ahí se supone que el presidente haría redesignaciones y ubicaría a quienes ya no estén en las instituciones que han sido suprimidas en otros lugares y sobre todo en lo que tiene que ver con un ministro. Pero no sé qué pasó, renunció. Algunas de las personas que le acompañaban también renunciaron, aunque no es que salen de inmediato. Estos procesos son un poco complejos porque una institución no se disuelve con el solo hecho de que se aprobó una ley que proclama su disolución, sino que tiene que agotar un tiempo para ir eh, abarcando todo lo que esa institución y todos los compromisos que esa institución adoptaba y poderla traspasar a la otra. Pero ese fue uno de los acontecimientos de esta semana, la renuncia del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que fue acogida de inmediato por el presidente Luis Abinader. Otra nota es la designación de un nuevo embajador de Haití en la República Dominicana, el señor Woldy Edson Loidor, una persona con un amplio currículo académico, especializado en los temas de la migración, también en los temas culturales, lingüísticos, etcétera. Y pues el perfil es de una persona que desde luego viene identificada con la causa de los nacionales haitianos. Y es natural que así sea porque él sería el representante diplomático de ellos en la República Dominicana. Todo esto, lo que extraña un poco es que no hay la posibilidad de una operación normal diplomática entre Haití y la República Dominicana. Eh, Hay un gobierno provisional de muy poca fuerza en Haití que no está en capacidad de garantizar ningún acuerdo y la movilidad de un diplomático dominicano en Haití también estaría sumamente limitada. No obstante, vamos a pensar que esto es mirando hacia el futuro, que este país tiene la intención de restablecer su normalidad y ninguna objeción, aunque un representante de un país represente los intereses de ese país. Nosotros siempre lo que vamos a tener que exigir y estar muy pendientes de que usted va a defender los derechos de su país y va a tener representación de su país con respeto a la República Dominicana.
a la República Dominicana hay que respetarla y la República Dominicana tiene unas atribuciones soberanas que no están en discusión. Señores, vamos a hacer una pausa. Al regreso, vamos a presentar cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. Estamos abocados a la escogencia de una nueva Cámara de Cuentas y de eso vamos a hablar en el enfoque de la semana. Otro tema importante fue que la Suprema Corte de Justicia, continuando con los recursos que estaban pendientes desde hace algún tiempo, emitió sentencia sobre recursos de inconstitucionalidades contra 2 resoluciones del Consejo del Poder Judicial. Y en ese sentido enmendó la plana de los miembros del Consejo del Poder Judicial que se habían inventado un manual de salarios y compensaciones, de beneficios sin compensaciones, y un manual de escalafón que vulneraba una serie de derechos, y el Tribunal Constitucional lo determinó que era contrario a la Constitución, que eran contrarias a la Constitución. Entonces, esto es un hecho que llama la atención porque no hubo diálogo, no hubo entendimiento. Entonces pasamos por el espectáculo de que jueces tuvieron que quejarse de decisiones de jueces sobre ellos mismos y de vulneración de derechos adquiridos ellos mismos y de una serie de violaciones que se supone que es la justicia, que ese tercero imparcial, el que está para garantizárnoslos a todos, y entonces si entre ellos mismos se los vulneran, qué esperanza pues dejan fuera de ahí. Señores, vamos a presentar de inmediato cuáles fueron los 10 temas de mayor impacto esta semana. Adelante. El Ejército Nacional de Colombia, en una operación conjunta con la Fiscalía General, capturó en el municipio de Chía, provincia de Sabana Centro, al norte de Bogotá, al dominicano Eric Randiel Mosquera Polanco, alias El Hombre, señalado como cabecilla de una red transnacional de narcotráfico y buscado por el gobierno de Estados Unidos con fines de extradición. Mosquera Polanco es sindicado como el presunto líder de la estructura desmantelada en el 2021 en República Dominicana mediante la denominada Operación Falcón sobre lavado de activos y narcotráfico. Según la acusación del Ministerio Público, la organización criminal transnacional era dirigida por el ahora detenido, a quien le atribuyen traficar cocaína desde la República Dominicana hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, teniendo como centro de mando y operación la ciudad de Santiago. El órgano acusador imputa a 31 personas físicas y 39 morales por delitos de lavado de activos producto del narcotráfico, patrocinio del narcotráfico, tráfico de armas de fuego y usurpación de identidad dentro de la estructura del crimen organizado desarticulada mediante la Operación Falcón. De acuerdo al órgano persecutor, hay 3 diputados vinculados en la organización de lavado de activos producto del narcotráfico. Los legisladores investigados son Nelson Rafael Marmolejos Gil, Héctor Darío Félix y Faustina Guerrero Cabrera, quienes figuran entre los involucrados en la presunta estructura criminal. El detenido, conocido con el alias El Hombre, está acusado de hacer en 2017 el envío de drogas más grande registrado en la isla de Puerto Rico, donde las autoridades lograron la incautación de aproximadamente 2 toneladas de estupefacientes.
El dominicano José Luis Alvarado, alias Chelo Alcarrizos, Chelo Regidor y Chelo Cartucho, fue acribillado por dos encapuchados el pasado miércoles en el municipio de Caraballo, perteneciente a La Coruña, Galicia, España. De acuerdo a las imágenes, el joven se encontraba en un bar compartiendo junto a otras personas y al avistar los encapuchados salió corriendo al baño del negocio donde fue acribillado en un supuesto ajuste de cuenta. Los dos hombres llegaron en patinetas eléctricas y huyeron en ellas del lugar luego de cometer el crimen. Alvarado murió de un disparo en la cabeza. Chelo Cartucho fue candidato a regidor para las elecciones de 2016-2020 por el Partido Revolucionario Moderno, PRM, pero desistió de sus aspiraciones en mayo de 2015 tras disparar en la cabeza contra el segundo teniente Erpi Castro Corporán, de 42 años, mientras el agente participaba en un desalojo en Los Alcarrizos. Además, era señalado como líder de una banda dedicada al narcotráfico y sicariato en el barrio Santa Bárbara del kilómetro 17 de la autopista Duarte en Los Alcarrizos. La Dirección General de Control de Drogas, DNCD, informó que fue incautado el mayor cargamento de drogas de la historia del país en el multimodal Caucedo en Boca Chica. La incautación de sustancias ilícitas es de 9.500 kilogramos, que llevados a toneladas representan 9.5. Este cargamento tendría un valor estimado de 250 millones de dólares, de acuerdo al anunciado en rueda de prensa por Carlos Tevers, vocero de la DNCD. Las sustancias narcóticas fueron halladas en un contenedor de bananos que arribó procedente de Guatemala, mientras que desconocidos intentaron transferir los paquetes de su interior a otro con destino a Bélgica. Por este golpe se investigan a 10 personas vinculadas al puerto a cargo del Ministerio Público y la DNCD, en tanto se profundizan las pesquisas del cargamento frustrado con destino a Europa. El pasado 9 de noviembre, la DNCD informó que ocuparon 2.198 paquetes, 2.2 toneladas, presumiblemente cocaína, durante una operación de interdicción conjunta en Puerto Caucedo de Boca Chica, Santo Domingo, lo que era hasta ese momento el segundo cargamento más grande de la historia. El Tribunal Constitucional emitió recientemente 3 sentencias fundamentales que marcan un punto de inflexión en la interpretación constitucional dominicana. En estas resoluciones, el Alto Tribunal declaró inconstitucionales 2 leyes importantes: la Ley 124, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y la Ley 1015, que modifica más de 100 artículos del Código Procesal Penal. De acuerdo con la sentencia del TC 076724, se acogió la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por la Fuerza del Pueblo, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, que buscaba anular la Ley 124. Esta ley de la DNI fue aprobada por el Congreso Nacional el pasado 10 de enero y promulgada por el Poder Ejecutivo el 15 del mismo mes. En las semanas previas a la creación se depositaron al menos 7 acciones de inconstitucionalidad contra la ley. Según el tribunal, la ley de la DNI debió ser conocida como orgánica por los legisladores. La Alta Corte entendió innecesario evaluar el contenido de la norma porque entendió que si debía ser orgánica, corresponderá expulsarla en su totalidad del ordenamiento jurídico y que por ello carecería de propósito abordar los demás puntos propiamente de fondos atacados. En cuanto a la Ley 1015, vigente desde hace casi una década, fue declarada no conforme a la Constitución por un procedimiento irregular. Los senadores de entonces, mayoritariamente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, aprobaron una observación presidencial de Danilo Medina sin el preceptivo paso por la Cámara de Diputados. El Tribunal Constitucional otorgó un plazo de 1 año al Congreso Nacional para que elabore una nueva normativa que subsane la situación de inconstitucionalidad de la Ley 1015. Pavel Isa Contreras renunció al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo el pasado 4 de diciembre de este 2024, con efectividad al 10 de enero del 2025, tras completar los avances necesarios para la fusión de ese ministerio con el de Hacienda, un proceso que había sido acordado previamente con el presidente Luis Abinader. Isa consideró que habiendo logrado definir la misión, las funciones, la macroestructura del nuevo ministerio y el traspaso de algunas competencias a otras entidades, su etapa en el cargo había concluido exitosamente. En su carta de renuncia, Isa Contreras destacó que los equipos técnicos de ambos ministerios avanzaron significativamente en la preparación del marco necesario para la creación de esta nueva institución y anticipó que los últimos detalles del proceso se resolverían durante diciembre de este 2024 antes de la elaboración del anteproyecto de ley.
Desde su nombramiento en 2022, Isa Contreras recordó que lideró esfuerzos orientados a fortalecer la planificación como instrumento de desarrollo, promover una perspectiva de largo plazo en la definición de políticas públicas y apoyar los primeros pasos del país en materia de ordenamiento territorial. Por segundo año consecutivo, el Ministerio de Turismo Mitur promueve el país como destino turístico ideal durante el invierno a través de una exhibición de la cultura y las cualidades dominicanas colocadas en Times Square, el centro de la ciudad de Nueva York, que diariamente es visitado por más de 350,000 personas. La exhibición fue inaugurada por el ministro de Turismo David Collado y en ella se expone un domo que tiene el valor, la cultura y todo el sabor dominicano. En este domo que dejamos inaugurado, integramos la música, la gastronomía, la alegría, la cultura de nuestra gente y, lo más importante, el calorcito que nos caracteriza, para invitar a las más de 400,000 personas que pasan diariamente por este icónico lugar a visitarnos, indicó Collado. El objetivo principal es invitar a los extranjeros a cambiar de temporada en pleno invierno, ofreciéndoles una experiencia inmersiva a través de las comidas típicas, la música, la recreación de las playas y las montañas dominicanas. Dicha iniciativa es parte de los trabajos que realizan el MITUR y el sector privado para garantizar que más turistas visiten República Dominicana durante el invierno y alcanzar las metas trazadas en cantidad de visitantes. El domo permaneció en Times Square hasta este domingo 15 de diciembre, ofreciendo una experiencia a turistas, operadores de tours y representantes de agencias de viajes. Los MEX acordaron un contrato récord de 15 años y $765 millones con el dominicano Juan Soto, uno de los jugadores más destacados en el medio siglo de historia de la agencia libre. Tras una temporada en la que se quedaron a 2 triunfos de llegar a la Serie Mundial, Soto les otorga credibilidad indiscutible como contendientes. El contrato de Soto no incluye pagos diferidos, tiene una cláusula de salida voluntaria después de la temporada 2029 y un bono por firmar de $75 millones. La mejor oferta de los Mex superó la de los Yankees, quienes llevaron a Soto a la Serie Mundial en el 2024 y le ofrecieron 760 millones por 16 años. El valor promedio anual del contrato de los Mex, 51 millones, superó en $3.5 millones el promedio anual de sus rivales del otro lado de la ciudad, 47.5 millones. Es el acuerdo más grande en la historia de las grandes ligas. Soto era indiscutiblemente el mejor jugador disponible en la agencia libre este invierno, no solo por lo que hizo en el 2024 con los Yankees, sino porque sus primeras 7 temporadas en las grandes ligas lo han puesto en camino directo al Salón de la Fama. Después de ser cambiado de San Diego a Nueva York en diciembre pasado, Soto conectó 41 jonrones en 2024, la mejor marca de su carrera con los Bombarderos del Bronx. También estableció topes personales en una temporada en carreras anotadas 128 y extra bases 76. Esos números ocuparon el primer y quinto lugar respectivamente en la Liga Americana. Mucho antes de sus recientes hazañas, Soto, de 26 años, ya se había establecido como uno de los bateadores más talentosos en la historia del béisbol. En más de 4,000 visitas al plato de por vida, tiene una línea ofensiva de 285, 421, 532. Su porcentaje de envasarse es el mejor entre los jugadores activos de las grandes ligas. Luigi Mangione, un graduado de una universidad prestigiosa de 26 años de edad, de una prominente familia de bienes raíces de Maryland, fue detenido el pasado lunes en Altoona, Pensilvania, como sospechoso en el asesinato del CEO de United Healthcare, Brian Thompson. Mangione enfrenta 5 cargos, incluidos posesión de armas sin licencia y falsificación, según documentos judiciales y declaraciones de las autoridades. La detención se llevó a cabo luego de que Mangione se quitó la mascarilla para comer dentro de un McDonald's y fue reconocido por un empleado y por otros comensales. Brian Thompson, director ejecutivo de United Healthcare, la mayor aseguradora de salud privada de Estados Unidos, fue asesinado en Nueva York, en lo que los investigadores describieron como un ataque descarado y selectivo. El ejecutivo de 50 años de edad fue atacado a disparos en la entrada de un hotel en Manhattan, donde tenía previsto hablar en una conferencia de inversores más tarde ese mismo día. Vistiendo un suéter con capucha, el atacante llegó al lugar caminando unos 5 minutos antes que Thompson. Cuando el ejecutivo llegó, se le acercó y le disparó con una pistola. Después desatascó el arma e hizo un segundo disparo. Thompson fue llevado al hospital, donde fue declarado muerto minutos después del ataque, dijeron las autoridades. Thompson, quien vivía en un suburbio de Minneapolis, en Minnesota, fue nombrado director ejecutivo de United Healthcare en abril de 2021.
y comenzó a trabajar en el proveedor de seguros de salud en 2004 y ocupó múltiples puestos de liderazgo, incluido el de director ejecutivo de la División de Programas Gubernamentales de la empresa. El líder pandillero Micanor Altes, alias Wow Micano, también llamado Monel Félix, responsable de la masacre en que alrededor de 180 personas, mayoría ancianos, murieron en Wharf Jeremiah, en la zona de Siret Soleil, del área metropolitana de Puerto Príncipe, Haití, habría ordenado la matanza para fortalecer su poder místico. Micanor Altes, líder de la famosa banda Wharf Jeremiah, es plenamente responsable del brutal asesinato de decenas de personas mayores en la comunidad. Las víctimas habrían quedado atrapadas en un complot orquestado por el criminal que había utilizado el pretexto de la distribución de regalos a los ancianos para las fiestas de fin de año. El líder pandillero es identificado como uno de los 2 miembros de la coalición terrorista Finanzan, encabezada por el peligroso Jimmy Cherizier, alias Barbecue. Otro presunto motivo de la masacre del líder pandillero habría sido la venganza de la muerte de su hijo. La matanza ocurrió en Wharf Jeremiah, un sector costero de Silet Soleil, uno de los suburbios más pobres y violentos de Puerto Príncipe. El pandillero acusado contra las comunidades costeras de Wharf Jeremiah, La Saline y Fort Dimanche era conocido por robo, extorsión y secuestro de bienes y camiones, según un informe de la ONU a principios de este año. Finalmente, tras 13 años de guerra civil que dieron inicio tras el estallido de la primavera árabe en 2011, la ofensiva de fuerzas rebeldes y yihadistas encabezadas por el Hayat Tahrir al-Sham lograron derrocar al régimen de Bashar al-Assad. La caída de la capital, Damasco, a manos de los rebeldes, puso fin al régimen de Bashar al-Assad tras 24 años gobernando Siria. Al-Assad huyó junto a su familia en un avión con destino incierto. Más tarde, en un comunicado, el Kremlin informó que Bashar al-Assad y su familia habían recibido asilo político en Moscú por motivos humanitarios. El Ministerio de Exteriores ruso informó que el expresidente abandonó Siria y ordenó una transferencia pacífica del poder. Mientras tanto, las fuerzas insurgentes anunciaron medidas para proteger las instituciones y garantizar la estabilidad en el territorio liberado. Este desenlace ocurre tras años de conflicto en los que al-Assad mantuvo el poder con el respaldo de aliados como Rusia e Irán. El presidente Bashar al-Assad gobernó Siria con mano de hierro durante 24 años y reprimió con violencia una revuelta prodemocrática en 2011 que se transformó en una de las guerras más sangrientas del siglo. Cuando en el marco de la primavera árabe la revuelta explotó en su país en marzo de 2011, la reprimió sin piedad, provocando una militarización del levantamiento que se transformó en conflicto armado. La guerra dejó más de 500.000 muertos y desplazó a la mitad de la población. Su huida no solo significa el fin de su poder, sino el de toda su familia. Al-Assad asumió las riendas del país en el año 2000, sucediendo a su padre que gobernaba desde 1971. Una pausa, retornamos en breve. Estamos en los aprestos de la escogencia de una nueva Cámara de Cuentas. El país no tiene Cámara de Cuentas desde hace varios años. Esta nunca operó, la que felizmente se aproxima a su culminación. Y no lo hizo por los errores que se cometieron al escoger a esa Cámara de Cuentas, pero también al golpear como se golpeó la imagen de la Cámara de Cuentas. Hemos dicho que lo que hemos tenido es una entidad que está sucedánea al Ministerio Público, no la entidad de carácter independiente que establece nuestra Constitución para el control interno y que tiene que ser independiente. Hay que buscar personalidades o dentro de los que se postularon, gente con carácter, gente que
pueda hacer valer la independencia real de la Cámara de Cuentas, pero frente a todos, absolutamente frente a todos. Se han articulado algunas maniobras. En principio, ustedes recuerdan que muy pocas personas se habían interesado por inscribirse para formar parte de la nueva Cámara de Cuentas. Después parece que se motivaron algunas personas y se invitaron a varias personas a inscribirse, lo que da la sensación de que hay una cierta preselección de quienes van a integrar esa nueva Cámara de Cuentas. Ojalá que no nos equivoquemos de nuevo. Una nueva Cámara de Cuentas no puede arrancar siendo una Cámara de Cuentas cuestionada. Y las cosas que se están haciendo es para que esa Cámara de Cuentas arranque de nuevo cuestionada, llevando a personas que pudieran tener el rol de juez y de parte en ella. Y además, bueno, hay intentos sobre todo de uno de los miembros actuales ahí por colarse, por quedarse ahí. Yo creo que después de la crisis de esa Cámara, ninguno de sus miembros deberían permanecer en ella, pero ningunos. Y menos quienes han tenido una contribución con esa crisis. Porque además de el presidente que se escogió, que evidentemente no estaba en capacidad de manejar esa Cámara de Cuentas, ni siquiera supo nunca qué era la Cámara de Cuentas. También ahí se introdujo una persona de la sociedad civil que debería estar para estar vociferando cosas o hablando o publicando cosas en las redes, pero no para una institución con el peso de la Cámara de Cuentas. Entonces, ojalá que no nos equivoquemos. Estamos de nuevo también ante el hecho de que hay un cuotismo de la sociedad civil. Hay un partido de la sociedad civil que nunca ha buscado un voto y que principalmente en cosas como esta, pues hay que sacarle su comida aparte, hay que darle su cuota. Pero, ¿y a santo de qué? ¿A santo de qué? ¿Y por qué razón? Yo creo que debemos tomarnos el tiempo para escoger una Cámara de Cuentas y no ir de un fracaso sobre otro. Aquí no ha habido una sola auditoría en 4 años. No ha habido una sola auditoría en 4 años. Se le ha intentado dar el nombre de auditoría a cosas que no la tienen, porque la Contraloría no hace auditoría. Puede hacer informes, pero no hace auditoría porque la auditoría tiene que tener un carácter independiente, que por eso que el legislador estableció el carácter independiente de la Cámara de Cuentas. La Contraloría no es otra cosa que el gobierno auditando al gobierno, y eso no tiene un carácter independiente, por lo tanto, no es auditoría. Entonces, estemos pendientes de que no volvamos a meter la pata como la metimos con esta Cámara de Cuentas que pronto debe concluir ya su tiempo. Bueno, señores, atrapamos el cargamento más grande de drogas y el principal narcotraficante dominicano, también de una importante influencia en el Caribe, fue capturado en Colombia. ¿Están relacionados estos hechos? Nuestro equipo formuló las 3 preguntas al abogado y comunicador Rafael Linares,
que conoce muy bien a profundidad sobre esos temas. Adelante. ¿Qué puede representar la captura en Colombia de Eric Mosquera, considerado la cabeza de un cartel que generó un expediente de narcotráfico con amplias repercusiones en la República Dominicana, que involucró a un funcionario del gobierno y varios legisladores? Bueno, primero buenos días. Gracias a ustedes por invitarme a este medio tan importante. La captura de Eric Randiel Mosquera, sin lugar a dudas, que representa una, una preocupación para el gobierno principal del presidente Luis Abinader, debido a que esta persona tenía amplios vínculos con mucha gente del partido. Recuerde que en el este se extraditó a Juan José de la Cruz Morales. Y Juan José de la Cruz Morales es el que tiene una relación con una persona que era diputado al Congreso de la República y salió como diputado, pero entonces entró como funcionario público a Comunidad Digna, que es el exdiputado Marcial, Juan Maldonado. Este señor, su esposa era diputada al Congreso de la República y también fue sometida a la acción de la justicia por este tema. Juan José de la Cruz Morales, que fue extraditado en esos días del caso Falcón en el 2021, fue una persona que se vinculó estrechamente con una serie de políticos del PRM en el este. Hablo de esto porque esto está fundamentado en los expedientes. Yo, de hecho, tengo por aquí algunos cortes periodísticos del caso Falcón que, sin lugar a dudas, esto que yo te estoy diciendo es 100% real. Entonces, la vinculación que tiene también este señor con otro diputado en Santiago que se llama Nelson Marmolejos, pero también tiene vinculación directa con este partido y ayudó a financiar la campaña electoral en el este del Partido Revolucionario Moderno. Tanto la DEA, el FBI, el Departamento de Justicia, tienen esta información porque han llevado aquí a varios narcotraficantes extraditados a los Estados Unidos de Norteamérica. Sin lugar a dudas que es preocupante para el gobierno que Eric Randiel Mosquera haya sido apresado en Colombia. Esto también llama la atención de cómo este señor salió de la República Dominicana, que sí es tan fácil salir de la República Dominicana buscándote todos los organismos, y estos muchachos se montan en un avión, se montan en una lancha rápida y salen a Colombia como que si nada hubiese pasado. Entonces, de manera que sí, trae mucha preocupación para el gobierno del presidente Luis Abinader, para sus autoridades, que Eric Randiel Mosquera esté detenido en Colombia y posiblemente sea extraditado a los Estados Unidos, como ha solicitado el Departamento de Justicia. ¿Alguna relación entre ese hecho y el de la incautación de un cargamento de 9.587 paquetes de cocaína en el puerto de Caucedo? ¿Por qué, entiende, los manejadores de esa droga han preferido el puente dominicano? Bueno, lo primero, que el puente dominicano es estratégico por la cantidad de negocios lícitos que tiene la República Dominicana, ya que nuestro país se coloca en un amplio crecimiento, en una escala de crecimiento anual, y la tramitación marítima en nuestros puertos aduanales representan una gran ventaja para el crecimiento económico. También así lo representan para los narcotraficantes. Los narcotraficantes tienen la particularidad de tomar las rutas lícitas. Y el puerto multimodal Caucedo, que es el principal puerto del país, se ha convertido hoy también en así como trae buenas vibras en términos aduanales, en términos de aranceles, en términos económicos, también trae malas vibras, porque el narcotráfico ya se infiltró en el puerto. Y una de esas muestras te dice las 9.5 toneladas de cocaína que ocuparon. Por ejemplo, de que si guarda relación o no guarda relación el apresamiento de Eric Randiel Mosquera, recuérdate
que este señor tenía capacidad para mover 2.5 toneladas de cocaína semanales. Resulta sospechoso que el mismo día que incautan esa mercancía, él sea apresado en Colombia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que ahí hay una conexión. No estoy diciendo que sea el señor Randiel Mosquea que la tenga, pero hay una conexión que tendríamos nosotros que profundizar como Estado Dominicano y verificar que nada está aislado. También recuerda que fue apresado el primer narcotraficante de Bélgica, el señor Obalouti. Ese señor estaba en Dubái, lavando dinero en Dubái proveniente del narcotráfico. Pero esa persona, estas 9.5 toneladas de cocaína iban a Bélgica. Yo creo que está más próximo a una relación con los narcotraficantes poderosos que están utilizando a Europa para lavar su dinero y que ya Estados Unidos no le representa ningún atractivo. Eric Randiel Mosquea, la particularidad que él tenía era el trasiego de cocaína hacia Estados Unidos, no hacia Europa. O en parte también hacia Europa, porque el que trafica con 2.5 toneladas de cocaína semanales, imagínate que también tendría otro mercado. Pero la relación que guarda esto es de que ahora hay una segunda versión que es importante, de que esos 9.5 paquetes de cocaína fueron almacenados desde la República Dominicana. ¿Y por qué? Porque ya Guatemala ha dicho claramente que, esa embarcación, que esa mercancía no salió de Guatemala. Eso abre una serie de interrogantes y por eso se maneja la segunda tesis, la segunda hipótesis de que esa droga fue cargada en el puerto dominicano, que trae también preguntas. ¿Cómo un poderoso cártel en República Dominicana tiene la capacidad para cargar 10 toneladas de cocaína? ¿Cómo sucede eso hoy en día? Esa es la pregunta que tendremos que hacer. La relación que guarda con los narcotraficantes, toda ruta náutica es interesante para los capos. ¿Por qué? Porque las rutas náuticas se van descubriendo en la medida que su efectividad le vaya dando resultado al capo en cuestión. De manera que yo creo que la relación que hay que verificar aquí es la relación de los que cuidan ese puerto, que permitieron que 9.5 toneladas de cocaína llegaran a ese puerto. ¿Ha madurado suficiente la clase política dominicana para evitar que grandes traficantes de drogas incorporen a ella en busca de protección y poder, como ocurrió con el exdiputado Gutiérrez en Santiago de los Caballeros? No, la clase política dominicana, a la clase política dominicana le falta madurez. El diputado Nelson Gutiérrez fue mencionado explícitamente por el Ministerio Público y el PRM lo volvió a presentar como candidato a diputado. Esta extradición de Miguel Gutiérrez ha traído como consecuencia varias extradiciones más. Usted conoce, o el pueblo conoce, los bienes incautados a Miguel Gutiérrez, los bienes reales de Miguel Gutiérrez, los bienes de los hermanos Núñez Mármol, que son compañeros de expediente del señor Miguel Gutiérrez. No, y eso se sigue aquí. Aquí hay una burla al sistema electoral dominicano, porque aquí la cantidad de dinero que se invierte en una diputación es una cosa increíble. La cantidad de dinero que estamos invirtiendo para ser diputados, ser regidores, ser hasta vocales en un pueblo pequeño es una cuestión increíble. Entonces yo creo fundamentalmente que la clase política no ha madurado. Aquí hay muchísimos casos, pero no solo en el narcotráfico, aquí hay diputados contrabandeando bebidas, contrabandeando medicamentos, falsificando medicamentos y no le pasa nada. Entonces, ¿por qué? Porque los partidos necesitan dinero y dinero y dinero, y entonces en esa necesidad perentoria, sin lugar a dudas que se va todo a pique. Y entonces yo creo que esto no ha servido de nada. Sustituyeron al diputado Gutiérrez, duraron un tiempo para sustituirlo. Él exigía incluso que se le pagara
estando preso en Miami, exigiendo dinero y exigiendo que se le cumpliera el trato. Finalmente, ¿qué ocurrió? Bueno, él fue condenado a 16 años de prisión en una cárcel y ahora estamos viendo que nada ha cambiado. Siguen los capos en la política dominicana y siguen los capos en los partidos políticos. Bien, retornamos en breve. Una pausa. Trump tiene muchas cosas que se propone hacer. Entre las cosas que se propone hacer está eliminar el use solid, es decir, la posibilidad de que alguien pueda alcanzar la nacionalidad estadounidense por el solo hecho de haber nacido en territorio estadounidense. Es el use solid. Por ejemplo, en la República Dominicana, nadie tiene nacionalidad por nacer en República Dominicana, sino que la nacionalidad la da el hecho de ser de padres dominicanos. De padres dominicanos. Los que están en tránsito, los extranjeros irregulares, que eso es parte del tránsito, no son dominicanos, aunque sus hijos hayan nacido aquí. Sus hijos no son dominicanos. No son dominicanos. Entonces, eso quiere Trump que ocurra en los Estados Unidos. Se pudiera pensar que es una gran contradicción, porque ese es un país de inmigrantes. Bueno, lo es, pero es un país que realmente tiene derecho a establecer sus controles. Tiene derecho a hacerlo. Y también ese es un país que busca respuesta a muchas cosas que están en crisis. El sueño americano se ha convertido en la pesadilla americana. Más de 40 millones de personas viviendo por debajo de los niveles de pobreza. Una cuarta parte de la población infantil viviendo en pobreza. Cerca de 100,000 jóvenes muriéndose de sobredosis de fentanilo. Y el mayor grado de obesidad de país desarrollado alguno. Entonces, se acumulan una serie de factores en ese país que obligan a pensar en respuesta. Le agregamos al hecho de que entonces el acceso a la medicina es sumamente costoso. Y bueno, los que tienen un trabajo la tienen garantizada por la vía de su seguro, pero parece que los seguros tienen muchas artimañas, y producto de esa artimaña pues se produjo un asesinato en Estados Unidos de el jefe de la principal empresa de seguros médicos, que fue asesinado, y ese crimen está asociado a todos los obstáculos que se ponen para que una persona pueda recibir los servicios de salud, aún necesitándolo en situación de emergencia. Entonces, el país que va a administrar Trump y el mundo que va a administrar Trump, no creo que le permita a él pues actuar con tanta libertad como la que aparentemente él entiende que pudiera actuar.
Entonces, él ha invitado a su juramentación a Xi Jinping, el presidente chino. Yo no creo que Xi Jinping vaya a participar en esta juramentación del presidente Trump. De hecho, en Estados Unidos no hay tradición de que algún dignatario extranjero haya participado en la juramentación de un presidente. Y menos aún lo va a hacer pues Donald Trump. Así es que, señores, les deseo a todos lo mejor en estos días de reencuentro familiar y que nos preparemos para recibir un nuevo año que nos permita seguir consolidando todos nuestros objetivos de vida. El primero tiene que ser el de la búsqueda de la felicidad, que la da el hacer las cosas que uno que a uno le gusta, las cosas que a uno le dan satisfacción y el poder compartir esa satisfacción con los seres queridos. Buenas noches.